Gracias. Qué hermoso preparación. En los antiguos tiempos, siempre en la historia, iba el ejército al frente con música y tambores y vemos eso. Y dependiendo de cómo iban animados, tocaban. Y entre más ánimo había, el lado opuesto veían que venían bien animados y listos y traían terror contra ellos. Y le doy gracias a Dios porque cuando alabamos al Señor y cantamos como iglesia hermosamente, prepara también los corazones, y no nomás de ustedes, pero los míos, para predicar la palabra. So, le damos gracias a Dios por la preparación que se hace en la iglesia de todos los que están participando, y aún tenemos pronto, detrás de las cortinas está trabajando la banda, van a hacerlo pronto, estoy seguro, pero toda honra y gloria para Dios, que Dios está obrando en nuestra iglesia, la iglesia donde la cabeza es Cristo Jesús. Quiero que vayamos a Segunda de Corintios capítulo 7, Segunda de Corintios capítulo 7. Vamos a ver que ahora nomás me dieron un versículo. Nomás tengo un versículo para ustedes, el versículo 1. Así es el Señor, eso es lo que mueve y eso es lo que tenemos. Y quiero decirles que el versículo 1 yo podría hacer una serie. Hay libros que se han escrito en solo este versículo, así es de profunda la palabra de Dios, pero no se los voy a hacer ahora. Voy a tratar de ver si puedo acabar en 50 o 45 minutos. Vamos a ver cómo nos va. Continuamos con nuestro estudio y el apóstol Pablo, vemos aquí en la iglesia de Corintios, tenía un amor especial. Vemos y conocemos mucho de Pablo y mucho de esta iglesia porque Pablo fundó esta iglesia, él fue el que la plantó y con el Espíritu Santo fue el que puso esta iglesia. Tuvo ahí 1 año y medio, quizás 2 años. Y luego llegaron pastores como Pedro, como Apolos a predicar ahí. Esta iglesia tenía mucha de la verdad, pero como Pablo era el original, él tenía un amor especial para la iglesia de Corintios. Cuando estamos leyendo esto, está hablándole Pablo a la iglesia. No le está hablando al mundo. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que esto podemos aplicarle y andamos nosotros poniendo cargas en gente que no es creyente necesariamente o que no es parte de la iglesia. El mensaje para el mundo es lo que dijo Pablo, el ministerio de la reconciliación que le pertenece a la iglesia. El mensaje para el mundo es reconciliarse con Dios. El mensaje para el mundo que nosotros queremos predicar es arrepentirte, porque el reino de los cielos está aquí. Ese es el mensaje que tenemos, el evangelio que tenemos para el mundo. Pero aquí Pablo está hablándole a un grupo de creyentes, y entre esta iglesia hay gente que cree que son cristianos, hay gente que sí son cristianos, hay gente que no son cristianos, pero se llaman cristianos, profetas, y son falsos, y hay gente bebé que son cristianos, pero son bebés y son influenciados por diferentes doctrinas y cosas que estaban pasando. Esta mañana hay cosas aquí que se le habla a la iglesia, a cada uno de ustedes que ha profesado ser cristianos, que han profesado a Cristo, que han puesto su fe en Él y en solo en Él. Y para el que no es, arrepentirse, reconciliarse con el Señor. Esta mañana es el día para tu salvación. Y también hay muchas cosas prácticas para el mundo también, ¿verdad? Hay muchas cosas prácticas que tenemos en la iglesia. Comencemos nuestro estudio, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Comienza un capítulo nuevo, pero como sabemos que en el original no había párrafos, no había pausas. La manera en el Antiguo Testamento, en la manera que es escrito, no es como nosotros tenemos aquí en nuestra educación. Vamos a colegio, a la escuela y hacemos conclusiones y cosas. Pero la iglesia la Biblia no es escrita de esa manera. Pero fieles hombres han puesto aquí capítulos para nosotros para poder leer las escrituras. Digo eso porque el capítulo 6 se acaba y comienza el 7, pero realmente todavía Pablo tiene el mismo pensamiento en el capítulo 7. Eso continúa y eso es lo que está pasando. Entonces Pablo nos da una confusión.
por tanto. Esa palabra es muy importante. Cuando vemos esa confusión, quiere decir, siempre si te acuerdas en tu escuela, como nos enseñaron las confusiones, la función de la confusión es de que dice, por lo tanto, dice, por todo lo que dije en el capítulo 6 o lo último del capítulo 6, continúo y esto es lo que tengo que decir. Esta confusión aquí en el capítulo 7 se refiere a las promesas previamente mencionadas al fin de 2 de Corintios capítulo 6 y más bien del versículo 14 en adelante. Por eso dice Pablo, por lo tanto, Pablo dice, por lo tanto, por las promesas que mencioné. Aquí vemos la perfección de la santidad. Dice Pablo, dice, por las promesas que menciono, limpiad todas sus contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad, la santidad. Aquí vemos los dos lados de la santificación. Aquí hay dos lados de la santificación y están motivados por dos cosas. En la santificación, separarnos, está motivado por dos cosas. Aquí vemos los dos lados. Primera cosa en la que está motivado es por las promesas de Dios. Estamos motivados por las promesas de Dios y también estamos motivados por el temor reverente y fiel a Dios, el temor del Señor, pero un temor no de terror, sino de reverencia, de fidelidad, ¿verdad? Estas promesas son el resultado de los privilegios que tenemos en Cristo, lo cual trae responsabilidades. Todo trae responsabilidades. S. Lewis Johnson dice, la conducta y el llamamiento deben estar de acuerdo. En otras maneras, si tú te pones aquí encargado de una tienda, esperas que se actúe como el encargado de una tienda. Si tú dices, yo soy el padre de estos hijos, espera ser y que lleve el llamamiento, no nomás decir soy papá, tienes responsabilidades con ser papá. No nomás soy mamá, tienes responsabilidades de ser mamá, no nomás es el título. Igual el nombre cristiano, acuérdense, Cristos chiquitos, ese lo hacían para burlarse de los cristianos. Y lo vemos en Hechos, donde primero llamaron a los cristianos para burlarse y decir que eran unos Cristos chiquitos, pero ellos lo tomaron como una cosa buena, como un privilegio. Y por eso nos llamamos cristianos. Sería bien diferente o bien extraño si te llamas cristiano, pero no tienes las responsabilidades de ser cristiano. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esto es lo que es Lewis Johnson. Dice, la conducta y el llamamiento, tú has sido llamado, has sido separado, debe de estar de acuerdo con tu conducta, de cómo te portas. Leamos el versículo 1, pero quiero hacer algo, quiero comenzar desde el versículo 14 para poner todo en contexto. Dice así, comenzando en 2 Corintios 6, 14 al 7:1. Dice así: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con ídolos, o qué tiene en común el creyente con el incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nuestro texto. Por tanto, todo lo que dijimos, esa palabra, por tanto, por esto que acabo de decir, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Amén. Dice, teniendo estas promesas. Estos nos da una sensación de que las promesas anteriores son una posesión continua para los santos, para el creyente. Esta es una posesión que es continua, que tú tienes para el creyente. Las promesas están en la Biblia, por eso es necesario leerlas y meditarlas. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si tenemos el manual que Dios nos ha dejado? ¿Cómo vamos a vivir una vida poderosa en Cristo si no estamos viendo sus promesas? ¿Cómo vamos a tener victoria si no estamos en las promesas de Dios? Andamos con pistolas de agua, peleando una guerra. Llevamos una navaja, una guerra, una pelea de armas. Aquí está la arma que Dios nos dejó. Todos los filósofos usan la escritura, ellos buscan la sabiduría. Filosofía es el amor de la sabiduría. Y vemos diferentes filósofos famosos, ¿verdad? Y aquí el Proverbio nos enseña de dónde viene su mentalidad. Hasta el mundo piensa que esto es correcto. Porque como el hombre cree, así se comportará. Proverbios 23:7. Como el hombre cree, así se comportará. Hermanos, qué horrible es una vida donde tú crees algo pero no te impacta, no lo vives. Qué pérdida de vida. Creer algo y no te transforma, no te cambia. Pues qué vida tan derrotada tenemos así. Juan Calvino lo expresó así. Dice, la desconfianza o la desobediencia se cura mediante en las promesas de Dios. Lo cual Pablo había dicho antes. ¿Cuántas son las promesas de Dios en el Señor? Son que sí. Acuérdate que dice, tu sí sea sí, tu no sea no. Y dice él, ¿cuántas son las promesas de Dios? En él son sí. 2 Corintios 1:20. La palabra contaminación, eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que vamos de inmundicia, ¿verdad? Impiedades, podemos llamarlos, pero vemos una contaminación. ¿Qué es lo que significa? Bueno, la definición de una contaminación es un elemento venenoso se ha infiltrado en algo que de otro modo sería sano o saludable. En el mundo actual en el que vivimos ahora, vivimos en un mundo del COVID, de nuevos viruses, vivimos en un mundo de comida orgánica, que hay que comer orgánico porque si no está contaminada toda la comida con pesticidas y todas las cosas químicas que les echan. Vivimos en ese mundo de contaminaciones y es una palabra que escuchamos mucho ahora. No comas esto o te vas, échate el sanitizer, ¿verdad? Y haz todas esas cosas, ¿verdad? El agua está contaminada, vemos, ¿verdad? Aquí sí saben que sí es cierto, ¿verdad? Tengan cuidado con el agua. Las lechugas, ¿verdad? Oh, están contaminadas, no todo coman lechugas. Las carnes, el pollo, la carne picada, tal fulano de fulana compañía. Contaminación de nuevos virus. Es una palabra definida como esto: volverse impuro, corrompido o infectado por un elemento peligroso o riesgoso, volverse no apto para su uso mediante la introducción de elementos. Es algo importante de lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo advierte sobre este tipo de contaminación en este versículo, excepto que Pablo está diciendo que es posible que tu alma sea contaminada. Es posible. Está hablando de la alma humana. Este es uno de los versículos más fuertes de la Biblia sobre el tema de la pureza y la santidad y la tentación. Muchos
comentaristas de la historia, ¿verdad?, están de acuerdo con esto. Es un texto fuerte hacia la pureza, la santidad y la tentación. Pablo nos ha advertido en Romanos 12 que tengamos cuidado de no contaminarnos con el mundo. Por eso nos dice que debemos ser renovados, Romanos 12. Nos advierte que no nos conformemos a este mundo. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes esta mañana, para que la tengamos en mente, es esta. ¿Se ha filtrado algún elemento impuro o insaludable en tu cuerpo o en tu espíritu? ¿Dónde está la contaminación en tu propia vida? Tengamos estas preguntas en mente mientras que avanzamos en nuestro texto esta mañana. Quiero que tengan esta en mente mientras que tenemos este texto. La Biblia nos demanda que respondamos, seas no, o seas no me importa, o sea lo que sea, pero cuando abre la palabra de Dios, hay una respuesta que se tiene que dar. Hoy quiero destacar 3 estrategias que veo aquí que Pablo ha puesto. Quizás hay más, hermanos, estoy seguro, porque yo soy lo que soy. Dios les dio este tipo de pastor. Trato de hacer lo mejor que pueda, pero esto es lo que yo he sacado y estoy seguro que puedan sacar más ustedes. Pero trabajo duro y en oración para poder entender el texto. Por eso nomás tengo un versículo para ustedes, porque está muy profundo y quiero que sea de bendición para ustedes. Porque es tan importante esto. Hay estrategia. Hay 3 estrategias que quiero destacar aquí que Pablo nos da en este versículo. La primera es para resistir las presiones de la tentación de este mundo. Primero debes aferrarte o agarrarte de su palabra. Punto 1, estrategia 1. La segunda estrategia es debes asumir la responsabilidad y tomar medidas para limpiar tu vida o para una vida limpia y santa. Y por último, debes seguir madurando y creciendo espiritualmente. La tercera, debes seguir madurando y creciendo espiritualmente. Ahora vamos con el Señor para pedirle sabiduría. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque, Señor, eres un Dios que nos da tu mente. La mente de Cristo nos pides tener y la única forma que podemos tener la mente de Cristo es tu palabra. Y, Señor, aparte de ti no podemos hacer nada, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestras mentes no tienen la capacidad de entender, Señor, la profundidad de tu palabra. Pedimos asistencia, solo que tú puedes dar, y tú pides que si necesitamos sabiduría, que la pedamos, y tú eres fiel para darnos. Y te pedimos, Señor, tu Espíritu que nos enseñe esta mañana, Señor, que nos podamos ver tu palabra, Señor. Lo pedimos para la honra y gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 dice, teniendo pues estas promesas. En el 2 de Corintios capítulo 6, 14, Pablo da una exhortación. Dice, no os unáis en yugo con los incrédulos. O yugos sin igual, ¿verdad? Y Pablo le preocupaba a la iglesia de Corintios porque él había desarrollado relaciones estrechas y había falsos maestros que habían entrado, falsos profetas, y Pablo trataba él de advertirles, porque él había sido el que había llevado el verdadero evangelio a la ciudad de Corintios. Imagínense la ciudad de Corintios, hermanos, una ciudad conocida alrededor del mundo de esa temporada donde había orgías, templos, todos los ídolos, todos los deseos de la carne estaban allí, gente de alrededor venía porque Corintios era el lugar donde podías hacer todo lo que tú quisieras. Allí era un horror, pero ahí en esa ciudad oscura, Dios con Pablo lo usó para plantar una iglesia.
la iglesia de Corintios. Fueron impactados por el alrededor, era algo difícil estar allí en el medio de todo eso, pero aún así, aunque vemos a Corintios y los podemos criticar y podemos ver sus fallas, lo que sí vemos es que la iglesia de Corinto era impactante, predicaban el evangelio y gente estaba siendo convertida. Y so Pablo tiene una relación especial. Esa era la ciudad donde él predicó a Jesús y estableció la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Pero durante su ausencia, otros supuestos maestros habían visitado la iglesia y algunos en la congregación habían rechazado la autoridad de Pablo, como hemos visto, y estaban contaminados por esos falsos maestros y estaban agarrando cosas del mundo y trayéndolas al mundo. Esta es la situación en la iglesia hoy, hermanos. La sola escritura ha sido cambiada por la sola cultura. Solo por la cultura. Tenemos una iglesia moderna que ha sido impactada y contaminada por el mundo. Charles Spurgeon en 1861, imagínate tú en ese tiempo. Siempre ha habido este problema. Pablo está escribiendo esto hace 2000 años. Había ese problema y todavía Charles Spurgeon en 1861 está escribiendo estas palabras al fin de su sermón en la iglesia. Dice, una iglesia impía. No es de utilidad para el mundo y no tiene estima entre los hombres. O es una abominación, la risa del infierno, el aborrecimiento del cielo, y cuanto más grande es la iglesia, más influyente y peor molestia se vuelve, cuando se vuelve muerta impía. Los peores males que jamás hayan sobrevenido al mundo han sido traídos sobre ella por una iglesia impía. Imagínate lo que está diciendo. Toda la maldad que hemos visto en la historia, ¿dónde crees que ha salido? Vemos al mundo y que o sea, Constantino, vete a la historia y usan la religión y la iglesia, y una iglesia que es mundana, ha perdido su sal y no impacta, sino trae maldad. Y dice, maldades peores que hemos tenido ha sido por una iglesia impía. El apóstol Pablo tiene razón en su preocupación por la pureza y la integridad de la doctrina de la iglesia. Y por eso le dijo que no se unieran con los incrédulos y falsos maestros. Y lo que hace Pablo es amplifica su punto al hacer 5 preguntas retóricas. Si recuerdas en el capítulo 6 del 2 de Corintios, vemos ahí del 14 al 16, ¿quién tiene en común la justicia y la maldad? ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y los demonios? ¿Qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dios había apartado al pueblo judío para que fueran su instrumento elegido para traer al Mesías al mundo, si se acuerdan. Dios tenía una relación especial con Israel para bendecir a todas las naciones. Les hizo ciertas promesas Dios a Israel. Habitaré entre ellos en el templo. Él habitaba en el templo, él vivió y caminó entre ellos. Y esas promesas tienen aplicación ahora para la iglesia de nosotros, del cristiano del Nuevo Testamento. Y ahora no habita en el templo, sino ahora habita entre su iglesia. Somos su templo nosotros, habita en nosotros. Versículo 17 nos dice, por tanto, salgan en medio de ellos y apartarse
sed, dice el Señor. Porque somos templo de Dios vivo. Como Dios ha dicho, viviré con ellos y caminaré con ellos y seré su Dios. Y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Y luego nos da un mandato. Por tanto, salid de ellos y apartarse de ellos. Dice el Señor, luego te impone una responsabilidad cristiana. Después te pone a ti como cristiano una responsabilidad al creyente. No toques lo inmundo. Sigues mis mandatos y asume responsabilidad, y tengo algunas promesas para ti. Estas son tus promesas si tú eres fiel con eso. Yo te recibiré. Yo seré para vosotros un padre y tú serás para mí mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice que viviré contigo y caminaré contigo y seré tu Dios. Esas fueron las promesas de Dios a su pueblo de Israel y son las promesas para nosotros hoy, para los cristianos. Como cristianos, su pueblo, somos su templo, somos apartados para Él. El Señor Jesucristo es la mayor bendición que el cristiano posee. Pero por eso Pablo dice, por tanto, teniendo estas promesas, porque tienes estas promesas, purifiquemos de toda contaminación del cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santidad, ¿por qué? Por el temor de Dios. Si realmente crees que estas promesas de Dios son verdaderas, esta creencia, si es verdadera en tu vida, debería servir como motivación para empoderar nuestras decisiones y con el poder del Espíritu Santo, obviamente. Las decisiones que haces para un último instante podemos pensar, nuestra vida reflexiona la conducta en creer estas promesas. Nuestra conducta, el estilo de vida, causa santidad porque crees en esto o no. Aquí está el resumen simple. Es un resumen simple. Aunque poseeré o tienes posesión de estas promesas de Dios, y es un privilegio precioso, aún así debes actuar según las promesas de Dios por fe, habilitado por la gracia para que se convierta en una realidad en tu vida. Simplemente está diciendo Dios que tú tienes que tomar responsabilidad y acción para poder tener esta vida. Pablo está diciendo, en cierto sentido, sí, dependemos de Dios, absolutamente, pero el resultado de eso es asumir la responsabilidad y actuar mientras dependemos de la habilitación del Espíritu Santo. Entonces, en un mundo como el que tenemos y el que vivimos, contaminado y corrupto, debemos tomar responsabilidad y mantener nuestra mente, nuestra vida y nuestros hogares puros. Por eso tenemos y vamos a ver estas estrategias para resistir las presiones de las tentaciones de este mundo. Primero comenzamos, debes aferrarte de su palabra y enfocar tu vida meditando en las promesas y en la presencia de Dios en tu vida. El versículo que tenemos aquí nos dice, pues estas promesas, inclinado que las promesas de Dios son una razón y un recurso para resistir la tentación. Eso es lo que el versículo está inclinado a decirnos. Estas promesas son la razón. Este es un recurso. Estas promesas es un recurso. Es una razón de poder resistir tentación.
La herramienta más poderosa que tenemos para luchar contra la contaminación personal es la palabra de Dios. Puedes estar contaminado por la adicción al alcohol o las drogas. Puedes estar contaminado por el amor al dinero o el amor al materialismo. No es malo el dinero necesariamente, pero el amor a él. Puedes estar contaminado por la ansiedad y la depresión. Puedes estar contaminado por la flojera, ser flojo, aburrimiento, por la soledad. Puedes contaminarte por la ira, por estar enojado y ser amargura. Puedes contaminarte por el pecado sexual, la lujuria, infidelidades espirituales en la mente que rápidamente pueden llegar al adulterio. Puedes contaminarte con la pornografía, que es más adictiva, incluso más destructiva que la heroína. La pornografía es el destructor silencioso de las relaciones matrimoniales, de las relaciones con los hijos. Destruye sutilmente tu carrera, tus deseos, tus motivaciones. Destruye tu realidad. No vives en la realidad y te conviertes un manipulador, un engañador que siempre se mantiene en la defensa y se esconde. Los estudios clínicos han demostrado que los adictos a la heroína comprenden que tienen un problema y los estudios muestran que tienen más posibilidades de romper la adicción que los adictos a la pornografía. Los estudios muestran que la actividad cerebral de una persona que consume heroína es, a comparación con aquellos que miran pornografía, los adictos a la pornografía tienen una mayor actividad química en el cerebro. Construye un patrón adictivo más fuerte en el cerebro. Pero la mejor arma para combatir estas impurezas es memorizar y reclamar las promesas de Dios en su palabra. Con estos textos, yo los escribiría, hermanos. La pregunta no está aquí en mi cara, está aquí en la Biblia, en los versículos. Aquí están las armas de todo lo que acabo de decir. Y hay mucho más, pero todo lo que acabo de decir, Romanos 6, lee todo el capítulo. 1 Timoteo 6, lee todo el capítulo. Romanos 12, lee todo el capítulo. Efesios 4. Estos cubren lo mencionado y muchos más. Así que te debes de entrar a las Escrituras, seguirlo, las Escrituras. La Biblia dice que en mi corazón se guarda que tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti, para no ser contaminado por el pecado. Salmo 119. Al diablo le resulta muy difícil hacer algo con alguien que memoriza y medita regularmente en la palabra de Dios, particularmente cuando esa persona ha tomado conciencia de sus puntos de debilidad y ha buscado versículos específicos que satisfacen esa necesidad. En segundo, la segunda estrategia, debes asumir la responsabilidad y tomar medidas para limpiar tu vida. Para limpiar tu vida. Dice así, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tienes que perfeccionar, tienes que limpiar. Limpiémonos de toda inmundicia, de toda contaminación. Aquí está una acción. Tienes que tomar responsabilidad de eso.
Tienes que determinar permanecer puro en tu vida. Tienes que determinar. ¿Quieres ser el mejor deportista, el mejor corredor, el mejor jugador de fútbol? Hay un sacrificio, tienes que hacer algo. No nomás puedes decir, Señor, ayúdame a tocar la guitarra. Tienes que meterle práctica. La guitarra no va a hacer nada al menos de que la agarres y practiques. Lo que no te cuesta no sirve. Mucha gente, ay, Señor, que me ayudes a tocar, pero nomás la tocas una vez a la semana y le juegas con ella 5 minutos. ¿Y para qué le estás orando al Señor? Así no jala, hermano. Así no jala. Señor, ayúdame con esta deudota que tengo. O sea, como si quieres que Dios baje del cielo y te deposite en la cuenta por algo que tú hiciste. En lugar de decirle al Señor, Señor, perdóname y dame la sabiduría para hacer esto bien. Ayúdame a poder hacer esto bien. Toma chocolate, paga lo que debes. Los que son nuevos y no saben qué quiere decir, después les explico. Pero tú quisiste, ahora pagas. Nadie te hizo. Y ahí estamos pidiéndole al Señor incorrectamente. Por eso dice Santiago, oran y no reciben, porque no saben orar. Señor, dame responsabilidad, Señor. Perdóname y ayúdame y dame sabiduría cómo salirme de esto. Y en veces el Señor hasta te lo quita. No sé, eso es cosa de Dios, pero así tenemos que llegar. Señor, ayúdame en mi matrimonio, pero no, ¿qué le metes al matrimonio? Ayúdame en mis relaciones, pero ¿qué le metes en tus relaciones? Ayúdame en el trabajo, pero eres llegas tarde y eres el primero para irte. Señor, dame entendimiento en tu palabra, pero ahí estás con tus 5 minutos o escuchando algo que está bien, ¿ok? Poniendo memes allí santos y todo. Ya crees que con eso vas a ser santificado. Tienes que ponerle trabajo para buscar a Dios. Amén. No es que esto esté pasando aquí en esta iglesia. Yo sé que pasa en otras. Aquí yo creo que no pase esto. Pero aquí nos da el mandato, purifíquense, limpiense. Tienes que determinar y decir no. Disciplina, hermanos. Un hombre sin disciplina no tiene nada en la vida. Vas a ser una persona, pum. ¿Quieres hacer el 0.7% del mundo? Tienes que tener una disciplina, hermanos. Sin disciplina no eres nada. Mira el versículo nuevamente. Purifiquémonos, limpiémonos de todo lo que contamina la carne y el espíritu. La mayoría de las veces nos enfocamos en los pasajes que hablan de Dios, que nos limpian, como somos limpiados por la sangre de Cristo, como somos lavados por el agua de la palabra, que son ciertos, hermano, es cierto, Dios hizo ese trabajo, pero aquí en 2 Corintios 7, la Biblia nos dice que nosotros tenemos parte en esto. Tenemos una responsabilidad, tenemos que pasar a acción, hermanos. Limpiéndonos. No, pues el Señor está trabajando en mí. ¿En qué? ¿Cómo? No, es que estoy batallando con esto. ¿Qué estás batallando? Ok. ¿Y qué estás haciendo para batallar? ¿Cómo? No, pues sí, dices que estás batallando. ¿Qué estás haciendo para batallar? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Te estás conectando a los estudios? ¿Estás haciendo contable? ¿Estás tomando? No, entonces eso no es batalla. Eso es un boxeador con otro boxeador y ese boxeador todo lo que hizo se acostó en el piso y no hubo pelea. ¿Qué pelea hay? Muchos vienen y dicen, estoy peleando contra esto, pero no estás peleando con nada. ¿Con qué estás peleando? Tiene que haber una pelea cuando dice alguien, hey, estoy batallando con esto. Y están orando, están en la palabra. Eso es batalla, hermanos. Eso es batalla. Estoy batallando contra la adicción, contra la pornografía, contra las mentiras, contra X. ¿Pero qué estás haciendo? Nomás de repente sí, de repente no. No hay consistencia, no hay disciplina. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Estoy batallando con el cinto, con este botón que no quiero que se haga más. ¿Pero qué estás haciendo para batallar?
¿Qué estás haciendo para pelear, hermanos? Dios nos ha purificado y nos ha limpiado en términos de nuestras almas eternas. Pero en términos de nuestros hábitos o vida práctica diaria, tenemos la responsabilidad de mantenernos puros. Tenemos que tomar las decisiones correctas. Tenemos que tener los límites correctos en nuestras vidas. Hay límites, hermanos, hay límites que tenemos que tener. Si no tenemos un límite, amén, todos tenemos hijos y entre más crezcan, menos límites tienen. No saben cómo nomás, dame. Así fuimos en nuestra juventud, ¿verdad? Tienes que poner un hasta aquí. Límites, hermanos. Una vida sin límites no vas a llegar a nada. Tienes que tener disciplina y tienes que tener límites. Y por eso Dios nos ha dado su palabra. Tenemos que instalar las disciplinas correctas con la ayuda de Dios. Primeramente, quiero ilustrarles o darles una ilustración, un ejemplo. Un ejemplo que vemos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 5. No tenemos tiempo para leer todo, pero Segunda de Reyes, capítulo 5. Quiero darles este ejemplo. Ahí encontramos una imagen del Antiguo Testamento de este principio que hallamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la lepra es una imagen muy apropiada del pecado. En el Antiguo Testamento la lepra se usaba como una contaminación, una infección horrible y se comparaba al pecado. Y realmente no piensas mucho de ello al principio. Comienzas con un poco de comezón y luego de repente se pone ahí rojo, un poquito de comezón y luego se pone ahí rojito. Parece insignificante, pero si va avanzando poco a poco puede ser muy terrible y hasta fatal. Cuando el rey de Siria, Naamán, es un gobernador prominente, contrajo terrible enfermedad de lepra. Su sirvienta, si se acuerdan, una sirvienta le habló de un profeta de Israel que podía quizás curarlo. Este gobernador mandó un mensaje al rey de Israel y el rey de Israel les envió a Eliseo. El gobernador sirio esperaba que Eliseo dijera una pequeña oración o que moviera sus manos como una varita mágica y lo sanara. Pero como muchas personas hoy en día tienen esta idea de la solución fácil para nuestros problemas. Aquí está mi esposa o aquí está mi esposo, arréglalo. Aquí están mis hijos. Simplemente pensamos de esa forma los problemas fácil. Tenemos esa idea de resolucionarlos fácil para nuestros problemas. Simplemente ven a la iglesia unas cuantas veces, una vez, 2, 3 veces al año quizás, y a lo mejor el problema se va. O sabes que ahora voy a comenzar a leer la Biblia 10 minutos todos los días, a ver si se arreglan mis problemas. O sabes que voy a pedirse que el pastor venga y ore por mí para que a lo mejor así se me van mis problemas y se desaparezcan. El gobernador de Sirio se enojó mucho cuando Eliseo le dijo que se fuera a lavarse 7 veces en el río Jordán. Se enojó. Se sorprendió al saber que no era algo que el profeta haría, sino que él tenía que ir y meterse 7 veces al sucio río de Jordán. Se enojó. Dice así en el versículo 11. A ver. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá y invocará el nombre del Señor,
su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Eso es lo que él pensó que iba a pasar, hermano. Así es lo que queremos. Nomás hacerle así y ya. Qué padre si tuviera una inyección de santificación, una inyección de santidad, que nos resolviera todo, ¿verdad? Que estuviera en la vaccina, ¿cómo se dice la? Sí. Sí, no, pero la vaccine, la vacuna, pero todos saben que es vaccine, o la vaccine. Pero háganse como que estoy hablando en griego. La vaccine. ¿Para qué la tomamos? Para combatir el virus. Qué padre que tuviéramos esas inyecciones para combatir el virus del pecado y se nos acaba. Pero fíjate lo que él pensó, que él nomás pensó, ahora este va a venir y me va a orar y ya, se va a llegar y todo, pero se enojó. Pero si leemos aquí sus siervos, de los siervos que él tenía, no se dieron por vencidos, sino le dijeron, si Eliseo te hubiera pedido hacer algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Por lo tanto, ¿por qué no vas y tratas de hacer lo que te está diciendo él? Ese simple mandato. Así que él fue y efectivamente se inmurgió en el Jordán 7 veces y salió ¿qué? Sano. Tienes que hacer algo, tienes que tomar responsabilidad. Dios te está dando la manera de sanarte, pero tú tienes que ir a hacerlo. Un comentarista dice sobre este texto: del mismo modo, nosotros que somos devorados por la lepra del pecado debemos sumergirnos en el agua aún y otra vez. ¿Qué agua? Nos dijo David en Salmo 119 que el joven limpiará su camino prestando atención a la palabra. ¿No dijo Jesús en Juan 15 que somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado? ¿No declaró Pablo en Efesios 5 que somos lavados por el agua que es la palabra de Dios? Debemos tomar acción y dejar que la palabra de Dios te limpie. Simplemente sumergirte en las Escrituras y la lepra del pecado que te consume comenzará a ser limpiado. El punto del comentarista fue, y dice, aquellos que luchan con su carne y buscan una respuesta rápida, debemos decirles, sumérjanse en las Escrituras. Conéctense al estudio bíblico. Conéctense a su iglesia. Y sigan haciéndolo una y otra vez, porque es la palabra de Dios la que limpia y lavará el pecado que te acusa. La palabra de Dios pone límites morales, hermanos, a nuestras vidas, pero cuando nos salimos del camino es porque ha ocurrido algo y lo que ha ocurrido es el pecado. Necesitamos hacer el esfuerzo y actuar con la ayuda del Espíritu Santo, aplicando disciplinas para vivir una vida no contaminada. Se necesita más de una buena intención para permanecer puro. Mucha gente tiene buenas intenciones. Tienen la buena intención de comenzar a leer la Biblia, la buena intención de conectarse, de ir a un estudio, pero no hay consistencia. Buenas intenciones. Como se dice el dicho bautista, bueno, pues los oí en las iglesias bautistas, que el camino hacia el infierno está pavimentada con muchas buenas intenciones. Tienes que hacer un compromiso serio en tu vida y ser consistente. La tercera y última estrategia es, debes seguir madurando espiritualmente. Debes seguir madurando espiritualmente. El versículo 1 nos dice al fin, es de crecimiento continuo. Llegar a la madurez en su caminar y experiencia cristiana. La mejor manera de superar la tentación en tu vida es seguir creciendo y madurando espiritualmente. Mira lo que dice el versículo 7. 1, al fin, ya lo quebramos, ya vimos, y lo último dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, creciendo en santidad.
creciendo en reverencia hacia Dios, creciendo. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Puedes venir alabándolo, puedes venir dando sacrificio, pero eso no te va a llegar si no hay temor al Señor. Y un temor no de terror, sino un temor de reverencia fiel hacia Dios. Esta última frase significa: sigamos creciendo cada vez más perfectos en nuestra santidad personal por reverencia a nuestro santo Dios. Por ejemplo, es posible que no estés viendo cosas inmorales en la computadora, pero has estado tentado en la lujuria, y está solo un clic para llegar ahí. Todo lo que necesitas es un clic y estás otra vez metido en la tentación. Todo lo que tienes que hacer, eso es un clic que tienes ahí. Entonces, tenemos que tener esa reverencia, porque ahí puede pasar muchas cosas. A lo mejor no estás viendo, pero vienen las tentaciones en diferentes maneras. Tu mente tiene que estar en Dios y en su fidelidad. Ahí es donde tiene que estar su mente. Y es más importante su gracia y su misericordia, que son nuevas cada mañana. Eso es bien importante. La tentación nos llega de muchas maneras. Si estás atrapado en un pecado que está contaminando tu cuerpo y tu alma, debes ser lo suficiente maduro para reclamar las verdades que están en este pasaje, que están en estas escrituras. Busque y clame las promesas de Dios. Toma acción y responsabilidad y decídete a purificar tu estilo de vida y tus hábitos personales de cualquier pecado que pueda contaminar o que esté contaminando tu cuerpo y tu espíritu, y perfecciona la santidad por el temor de Dios. Hazlo con la ayuda de Jesucristo. ¿Y quién más? Hacia al que amas y al que te ama a ti. Recuerda la cruz. Eso es lo que haces. Tienes que acordar el evangelio. Recuerda la cruz. Construye sobre el fundamento del evangelio que confesaste como una verdad transformante en tu vida. Adam Clark dice: solicitamos la gracia requerida de la perfección, de la purificación, y evita todo lo que en espíritu y en práctica sea contradictorio a la doctrina de Dios y que tenga tendencia de contaminar el alma. ¿Somos maduros o no? ¿Estamos creciendo en madurez o no? Sean maduros, dice Pablo, y continúa en el crecimiento por la gracia de Dios. Esta será una arma destructiva para el pecado. La madurez dirá no a unirse con los incrédulos. La madurez dirá eso. F.B. Hall escribe: la separación que debemos practicar es mucho más profunda. Debe evitarse toda inmundicia o contaminación de la carne y también toda inmundicia del espíritu. Se requiere ambos formas de separación, el interior y el exterior también. Lo exterior sin lo interior solo hace un hipócrita. Si solo estás cambiando por afuera y no por adentro, se hace un hipócrita. Y si estás cambiando por adentro pero no se ve nada por afuera, eres un inútil y no sirves para nada. En inglés lo puse en otras palabras, pero así me salió. Yo creo que estaba más fuerte en inglés porque lo tuve que calmar en español. Pero es un inútil, no sirves para nada. Es la verdad, hermanos. Nuestra identidad está en Cristo, ¿verdad? Nuestro valor está en Cristo. Amén. Vales mucho en Cristo. Vales tanto en Cristo que dice que no vale la pena perder tu alma, ¿verdad? Eso es tan valoroso. Todo el mundo puedes conquistar, pero para perder tu alma no lo vale. Tu alma vale más que todo lo que puedas encontrarte en este mundo para Dios. Todo esto es posible
gracias a las promesas de Dios. Mira lo que dice Pablo rápidamente en 1 Corintios. Y esto es súper importante porque hay mucha gente que dice, no puedo. Y hermanos, yo no puedo tampoco. Es por gracia de Dios. Tampoco creo que estoy aquí, que yo he derrotado todas las tentaciones y todo. No, hermanos, es una pelea diaria, hermanos. No que yo haya llegado allí, pero a mi meta es adelante. Amén. Pero yo cuando me siento, ay Señor, no puedo con esto, pues su palabra en mi corazón me da la oración apropiada. En lugar de estar orándole a Dios y comienzo mis oraciones, ay, no puedo, y luego con la palabra y meditando y leo así lo que dice, según 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que común a los hombres, o no creas que tu cosa, que tu bronca es mucho más grande, que tu adicción es mucho más grande, no sea. No. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean que tentados más allá de lo que pueden soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Debido a sus promesas, son verdaderas. Agárrate de sus promesas. Usted puede actuar y asumir responsabilidad. Dios ha dado todo lo necesario, todo lo que necesitas para poder vencer el pecado, y lo hizo en la cruz del Calvario, y su trabajo en la cruz nos ha dado el poder porque Él derrotó el pecado y la muerte y tomó acción para que tú tengas victoria en Cristo. Y el versículo 14 ahí dice, porque Dios no te ha dado más de lo que puedas, por tanto, amados míos, huyan la idolatría. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Pablo dice en el versículo 6-17 de 2 Corintios, apartados salid. Nos dice en 2 Corintios capítulo 7:1, el que tenemos, limpiaos. Escucha, nuestro Señor murió por su iglesia. Y ese es el arma y el refugio que nos dio como cuerpo de creyentes. Así que os dejó esto para reflexión para ustedes. Aquí acabo con esto. Esta es una reflexión. Estas tres estrategias deben lograrse en unidos como pueblo de Dios. La iglesia, que por muy triste que veamos su condición actual, Dios la perseverará porque Él la construyó y es obra de Él. Él tiene su remente, Él tiene su gente, y aunque se vea oscuro en la iglesia, Dios la perseverará hasta el fin. Y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra él. Desafortunadamente, muchos cristianos están tratando de vivir solos la vida cristiana. Debemos estar agradecidos por la iglesia, que nuestra cabeza es Cristo Jesús, quien la ha establecido. Él nos ha dado su palabra y la guía del Espíritu Santo. Debemos estar unidos como un cuerpo de creyentes. Dios, a través de su iglesia, por lo cual Cristo murió, nos ha dado algo para edificarnos y madurarnos. Mira lo que Dios le dio a la iglesia. Algunos les dio como evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros. Miren con mucha atención, ¿para qué nos dio ese regalo en la iglesia? Para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, para la madurez del cuerpo de Cristo, Efesios 4:10-12. También tenemos la responsabilidad de limpiarnos. Tenemos la bendición de tener una iglesia como la nuestra que tenemos aquí en Loma Alta Baptist Church. No por el hombre o por los maestros que tenemos, sino por el Espíritu Santo y la gracia de Dios.
tenemos aquí gente y tenemos una bendición porque tenemos como fundamento a Cristo que enseña, una iglesia que enseña la sana doctrina. Una iglesia equipada con discipulados, responsabilidades, estudios bíblicos, sermones expositivos, donde por el crecimiento espiritual y la santificación de los creyentes, aquí nos encontramos que Jesús es la fundación en la que tenemos en esta iglesia. Jesús oró por ti, creyente, santificados con tu palabra. Tenemos tantas derrotas en la iglesia, en relaciones, sea en matrimonio, sea en familia, sean amistades. También tenemos mucha gente luchando contra la inmundidad, la inmundicia, y siempre hay mucha gente derrotada. Tu pregunta es, ¿estás aprovechando del regalo de Dios de la iglesia? ¿Estás aprovechando toda la sana predicación, todos los grupos de estudios, todos los grupos de discipulados disponibles para tu santificación? Si te preguntas por qué siempre estás luchando y tienes aflicciones y derrotas en tu vida, hay que preguntarte, ¿me estoy limpiando con la palabra? ¿Estoy aprovechando de los dones que Dios me ha dado en la iglesia para crecer y para madurar? Estoy haciendo un esfuerzo urgente por congregarme y unirme a las muchas maneras que Dios me ha dado para santificarme con su palabra. Tengo de prioridad en mi vida limpiar toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. Las bendiciones materiales que te da Dios, tu salud, tus riquezas, tu trabajo, todo lo que te da Dios no es para alejarte de Él, sino es para atraerte más a Él. ¿Estás haciendo tiempo para Él? Nuestra iglesia cuenta con personas que toman la palabra de Dios en serio y que trabajan duro y se preparan por muchos estudios, por muchos sermones, abren su lugar, dan su tiempo, llevan estudios y discipulados. Estás aprovechando del regalo que Dios te ha dado. J. Vernon McGee dijo esto: cuando recibo la palabra con fe y actúo según esas palabras, soy limpio de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Esto es lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo: santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Y aquí esto me encanta lo que dijo. Unos de ustedes lo van a entender, los que estamos más canosos. Dice: la mejor barra de jabón del mundo es la palabra de Dios. Realmente nos limpiará. El Espíritu Santo nos permite lidiar con el pecado en nuestras vidas. Mamá decía: te quito esa boca cochina y te da jabón para que se te quitara de hablar así. Hermanos, tenemos una responsabilidad, ya que se nos ha dado el privilegio de las maravillosas promesas de Dios. Y nuestra motivación debe de ser sus promesas, una reverencia en el temor del Señor. Y que tengamos estas promesas, amados hermanos, purificándonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad por la reverencia y el temor de Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, tu palabra es verdad. Señor, sé que tenemos muchas cosas adentro, Señor, en nuestros corazones, profundos. Pero, Señor, podemos venir a ti con mucha confianza. No por nosotros, sino por el trabajo de Cristo Jesús. Venimos a ti, Señor, confesamos a ti. Y te pido que hagamos una examinación en nuestros corazones esta mañana, cada uno de los que escucharon tu palabra, que examinen sus vidas, Señor. Y que veamos, Señor, que el problema no es la iglesia, no es la gente, no es el liderazgo, el problema no es
la ciudad, el problema no es el cónyuge, el problema no es el trabajo, el problema no es Dios, el problema eres tú, somos nosotros. Que podamos ver, Señor, que tú nos has equipado y nos has dado todo, Señor, para vivir una vida en abundancia, Señor. Señor, que cambies nuestros deseos, que podamos orar con confianza. Hágase su voluntad, Señor. Que hagas tu voluntad, Señor, y que nosotros nos des la sabiduría para aceptar tu voluntad, Señor. Que nosotros podamos, Señor, confiar en ti en todo momento, Señor. Que podamos ver, Señor, el amor de Cristo que sobrepasa toda sabiduría, que nos enseñe, Señor, ese amor para poder decirle al pecado que amo más a Cristo, te amo más a ti que al pecado, Señor. El problema que tenemos es de que no te amamos como lo confesamos. El problema que tenemos es que amamos más al pecado que a ti, Señor. Y por eso caemos. Pero danos un amor, Señor, para ti. Danos un deseo, Señor, para seguirte a ti, Señor. Gracias por tus promesas hermosas, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Sí, pues